Ina Fino Génova, todo tuyo. Bueno, vámonos a Chile. Hace tiempo que no hablamos de Chile, vamos, Xavi. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Fino Génova. Se preguntaban por aquí al principio del programa, ¿no? En la SER, si en España se compraba a los jueces, a juzgar por algunos testimonios de algún que otro juez. No es nada del otro mundo, son humanos los jueces, por lo tanto una operación de compraventa beneficiosa puede que no les resulte ajena. Y si no se pueden comprar, hay formas de neutralizar por la vía judicial, neutralizarlos. En España lo sabe bien pues Vicky Rosell, ¿no? Pero como os dije, hace tiempo que no vamos a Chile. Hoy les traigo un caso muy, muy reciente de un magistrado de la Corte Suprema que después de casi 20 años de ejercicio, una serie de sentencias en materia de derechos humanos en contra de los altos funcionarios del régimen de Pinochet también y de casos relacionados con el medio ambiente y la regulación de las grandes corporaciones, fue destituido por el Congreso chileno en un proceso que genera más dudas que certezas. El caso del magistrado de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, que resonó mucho en Chile y apenas en España y en América Latina. Un juez denominado por muchos como el más progresista de la Corte Suprema, inhabilitado luego de una acusación constitucional que formuló en su contra la coalición de derecha chilena. Vamos, cuéntanos qué pasó. Para un juez de izquierdas que hay en Chile se lo carga la derecha. Para uno que hay en Chile, ¿no? Ya estás dando algunas claves. Efectivamente, a mediados de octubre el Senado chileno votó a favor de la acusación que el conglomerado de la derecha presentó en contra del magistrado Sergio Muñoz por notable abandono de deberes, poniendo fin a la carrera de un juez que fue considerado el más influyente de la Corte Suprema. Su caso generó un fuerte debate jurídico y político en Chile por la mera forma en la que resultó acusado. A ver si me explico. Imaginen que hay en curso una investigación que prueba la corrupción de jueces, fiscales y élites políticas, nombramientos de jueces a dedo, intercambio de favores, tráfico de influencias y una larga lista de etcéteras que viene acompañada de centenares de páginas de chats y decenas de minutos de audios. Esos chats evidencian de forma muy nítida la corrupción de una jueza, cómo la nombraron en la Corte Suprema y cómo pagó su nombramiento favoreciendo causas a solicitud de quienes la nombraron, en fin. Un caso de corrupción probado que no deja otro camino que acusarla formalmente y destituirla. Lógico, un caso de corrupción del Poder Judicial que se resuelve con la destitución del corrupto en cuestión. Ajá, pero ahora imaginen que junto con el corrupto en cuestión, con todo su historial de favores a la élite política y cambio de carguitos, se mete en el paquete acusatorio a una persona más que no tiene nada que ver ni con el corrupto ni con la investigación que lo incrimina. Esto es, en resumen, lo que hicieron en Chile. Estaban investigando a dos jueces cuya corrupción se evidencia en una pila de materiales que acompañan al caso conocido como caso Audios y luego pidieron la dimisión de esos dos y de uno más de regalo, concretamente de Sergio Muñoz, que podríamos decir que pasaba por ahí, pero es que ni siquiera eso, vamos, que no tiene nada que ver con la trama. Si no tiene nada que ver con el caso de los audios, que por cierto lleva casi un año sacudiendo el Poder Judicial y político chileno, ¿por qué se le sumó a la trama? Bueno, esa es la gran pregunta. Hay algunos elementos que nos ayudarán a responderla. Ya verás, formalmente le cargan dos hechos de 2022 que efectivamente no tienen ninguna relación con la trama de los audios, aunque lo vinculan con eso. Primero, le imputan haber entregado información privilegiada a su hija, que también es jueza, sobre un proyecto inmobiliario en el que ella tenía presuntamente interés patrimonial. Y segundo, le acusan de haber evitado denunciar a su hija durante la pandemia por dirigir audiencias telemáticamente desde Italia, fuera de la jurisdicción chilena, algo prohibido por el Código de Tribunales. La única prueba que se aportó, por cierto, para incriminarlo, ha sido la declaración de una trabajadora inmobiliaria que dijo haber oído a una persona que a su vez dijo haber oído a la hija de Muñoz, que supuestamente reconoció que tenía esa información privilegiada. La fuente que dice conocer a la fuente, que dice conocer a la fuente de la fuente. O sea, 2 años después de que los supuestos hechos de abandono de deberes se dieran, los reflotan y los presentan en una misma carpeta que contiene claros casos de corrupción de otros jueces que cerraban y abrían casos a petición de políticos y fueron nombrados a dedo precisamente por esos políticos. El caso es que al final se vota todo junto y a la vez que se destituye a 2 jueces corruptos, se quita de en medio a uno al que parece que había que disciplinar, ¿no? Pues parece que había que disciplinarlo. Sí, la acusación
formal en contra de ese magistrado fue presentada por Chile Vamos, que es la coalición de la derecha tradicional que apoya a José Antonio Kast, principal representante de la ultraderecha chilena. Dicho sea de paso, los senadores que aprobaron con la mayoría de votos la destitución e inhabilitación por 5 años del magistrado son de derechas y algunos de ellos, por cierto, fueron acusados de corrupción por ese mismo juez en el pasado. Es decir, más allá de la disciplina, hay un tufillo a venganza personal en todo el asunto. Pero volviendo a la disciplina, ¿por qué se destacó el juez para que digan que era el más progresista de la Corte Suprema? ¿Qué hizo? Bueno, llevaba en el Poder Judicial más de 40 años, de ellos casi 3 décadas ocupando cargos muy altos. A principios de los 90 enfrentó a un poderoso fiscal procedente del sistema judicial del régimen de Pinochet, Fernando Torres Silva, que en aquel momento integraba la Corte Suprema y obstaculizaba con su voto investigaciones de casos relacionados con las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Desde su puesto de ministro de la Corte de Apelaciones, Muñoz se hizo cargo del caso del asesinato del importante dirigente sindical, Tucapel Jiménez se llamaba, logrando la confesión de un agente de la policía secreta de Pinochet. A Torres Silva, a ese poderoso fiscal pinochetista, por cierto, lo procesó como encubridor de ese asesinato. Ese expediente llevaba unos 17 años sin avances en manos de otro magistrado y la investigación de Muñoz desencadenó una serie de condenas a otros integrantes del cuerpo parapolicial pinochetista. En 2005 fue propuesto por el entonces presidente Ricardo Lagos para convertirse en el integrante más joven de la Corte Suprema. Siendo presidente de la tercera sala de esa Corte Suprema, ha fallado a favor de frenar proyectos extractivistas como, por ejemplo, Termoeléctrica Castilla, que era la segunda más grande del país, algo que le generó una oleada de críticas desde los sectores de la derecha, claro. Así es, también amplió la protección constitucional de derechos sociales y ambientales, sancionó a las aseguradoras privadas de salud por sus aumentos unilaterales de precios a más de 2 millones de afiliados. En el caso de la salud privada, directamente le ordenó a las aseguradoras que le devolvieran a los afectados el dinero que les habían cobrado de más. Votó también a favor del desafuero de Augusto Pinochet en 2006. En fin, por este tipo de fallos fue calificado por la derecha política y mediática como un juez activista. Claro, porque los no activistas, los imparciales y los garantes de la independencia judicial son aquellos jueces que fallan a favor de las grandes empresas y a favor de las prácticas abusivas del sector privado. No en contra, todo el mundo lo sabe. Tomad notas. En definitiva, la destitución de Muñoz, más allá de tener un claro vicio de forma, parece un caso de venganza personal de algunos senadores con él y un intento de disciplinamiento, es decir, todo un mensajito desde el poder político chileno al poder judicial. Si tocas los intereses de la élite, ya encontraremos la forma de acusarte constitucionalmente, así que cuidado. Cuidadito, perfil bajo y subordinación al poder económico y empresarial, además de a la derecha política, que en la mayoría de los casos pues viene a ser, en el caso de Chile, prácticamente lo mismo. Gracias, compañera.